¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema estamos en un nuevo programa de Hablemos de Justicia. Esta apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que busca entregar a la ciudadanía elementos de debate, elementos de conversación sobre temas de interés. Sin duda, los delitos son cometidos bajo una serie de factores, muchos de ellos que pueden ser parte de una intervención de políticas públicas. Así nace lo que se denomina como justicia terapéutica y será el tema de conversación en Hablemos de Justicia. Les quiero mostrar, como siempre, a los tres invitados de este programa. Vania Butó, ella es jueza del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Julio. Mariano Montenegro, director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda. Hola, ¿qué tal? Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Y Fernando Santelices, miembro fundador y director jurídico de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica. Hola, muchas gracias por estar acá. Nada, muchas gracias por la invitación. Los invito a ver una nota introductoria y comenzamos de inmediato el diálogo. Es todavía una novedad. Recién en la década de los 80 surge en Estados Unidos el concepto de justicia terapéutica que busca potenciar los aspectos de la ley que favorecen la rehabilitación y el cambio en los infractores. Son varios los aspectos que considera la justicia terapéutica, entre ellos que los delitos no son conductas aisladas, sino que responden a una serie de factores de riesgo que se pueden intervenir y el bajo cumplimiento de penas alternativas junto al aumento de la población en las cárceles. Es un buen método como para que la gente cambie. Tienen derecho a otra oportunidad en la vida para rehabilitarse porque ellos también son personas. Este tipo de programas alternativos sin duda ayudan y hay que invertir en eso. La acción de la justicia terapéutica se concreta con tres mecanismos: la mediación judicial, la conciliación laboral y los tribunales de tratamiento de drogas. Este último es uno de sus ejemplos más significativos. En Chile comenzaron a funcionar en 2004 a través de un proyecto piloto que buscaba una solución alternativa a delitos de baja condena. Actualmente este programa se ejecuta en 6 regiones a nivel nacional. Mensualmente el juez a cargo de la causa se reúne con el fiscal, el defensor, una dupla psicosocial del Senda y el beneficiario para evaluar su avance. Si el tratamiento es satisfactorio, al cabo de un año el usuario egresa del programa y la causa queda sobreseída. En otros procesos como los laborales, la justicia terapéutica no es una alternativa a la tradicional resolución de conflictos. Por el contrario, los expertos aseguran que debe ser considerada como un aspecto complementario al proceso que descongestiona el sistema, con acuerdos rápidos de bajo costo y restauradores para ambas partes. Tribunales de tratamiento de drogas. Es la mirada que tenemos por lo menos en Chile sobre la justicia terapéutica. Magistrada, ¿se nos puede explicar en qué consiste los tribunales de tratamiento de drogas y cómo es administrar este tipo de justicia en los juzgados de garantía? Bueno, los tribunales de tratamiento de drogas son un programa que se desarrollan en lo que nosotros conocemos como la suspensión condicional de procedimiento. Es una posibilidad que se le da a aquellas personas que no tienen antecedentes penales, por decirlo en términos claros, para quienes van a ver esta entrevista, a quienes son primerizos, quienes han cometido un delito por primera vez, en un contexto, ¿cierto?, que se da en un contexto de droga, pero que además son delitos de baja penalidad. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, una persona que esté en el tribunal de tratamiento de droga que haya cometido un delito robo, intimidación, por ejemplo, o un homicidio, claro, eso no, sino que delitos como amenazas, como lesiones, ese tipo de cosas. Ahora, va a depender mucho de la propuesta que haga el fiscal, si es que somete la causa al Tribunal de Tratamiento de Drogas. Pero se da siempre en un contexto de una suspensión condicional de procedimiento. ¿Y eso qué significa para las personas que no conocen muy bien el procedimiento? La persona llega, ¿cierto?, imputada de un delito. La persona llega imputada de un delito. Partamos a una audiencia de control de detención. A esa persona se le ofrece la posibilidad de una salida alternativa, una suspensión condicional de procedimiento. Esto significa que esa persona tiene que cumplir con ciertas condiciones. Dentro de las condiciones está someterse a este tratamiento, pero tiene que ser evaluado por una dupla psicosocial que es la que depende del Senda. Y esa persona es evaluada y si cumple con los requisitos, obviamente en aspectos psicológicos, sociales, que tenga la voluntad de someterse al tratamiento, va a ser considerada como candidato para el TTD. Claro. Y en el caso de cumplir
Las condiciones, que es básicamente ese Claro, año en el caso de cumplir las condiciones en general, una ¿Ya? suspensión condicional de procedimiento van de 1 a 3 años. Perfecto. Pero la regla general es que sea de 1 año. Por lo tanto, esta persona, si queda sujeta al TTD, va a tener 1 año de control, 1 año que se establecen audiencias, 1 año de seguimiento, y además estar sujeto al control del SENDA y del programa terapéutico que le corresponda desarrollar. ¿Y la causa termina? ¿La causa se sobresee definitivamente? Una vez que la persona cumple con las condiciones, el tribunal realiza una audiencia donde se sobresee definitivamente la causa y esa persona no queda con anotación en su extracto de filiación. Por lo tanto, no va a tener ningún inconveniente después en su vida laboral, en su vida personal, la verdad, queda con sus papeles limpios, por decirlo así. Exacto. Director, aquí se combina los dos poderes del Estado, la función de dos poderes del Estado, ¿cierto? El Poder Judicial, pero también el Poder Ejecutivo a través del SENDA. ¿Cuál es la mirada del Ejecutivo en este caso y cuál es el aporte que hace SENDA diariamente en la supervigilancia de estos tratamientos de drogas? Bueno, esto ha sido una relación extraordinariamente fértil de dos poderes del Estado. Es una política pública, ¿no es cierto? Y creo que cuando es política pública todavía requiere fortalecerse y crecer. Podríamos decir que todavía no es para todo el país, debería ser para todo el país, y deberíamos tener una política pública totalmente robusta en el país, pero partimos tímidamente porque era una innovación que se hacía en los países de habla hispana, porque esto partió fuertemente en países sajones. Sí. Entonces lo tuvimos que acomodar al código napoleónico, llamémoslo así, y también a la cultura nuestra. Y que era una cultura tremendamente, la nuestra especialmente es muy castigadora, que todavía no tenía la noción de que podía ser sanción, pero con una salida rehabilitadora para esperar que las personas cambien y no lo vuelvan a hacer. Porque cuando uno preguntaba a la gente, lo primero que la gente quiere es mucha sanción y mucho escarmiento. Mano dura. Así, mano dura. Pero si uno le pregunta más reposadamente después de esto, es que la gente dice, ojalá no lo vuelva a hacer. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Y ese ojalá no lo vuelva a hacer significa que teníamos que ir a las razones profundas de la comisión del delito, porque de ahí de alguna manera nos damos cuenta de que habían muchas condiciones, que es lo que es la justicia terapéutica está detrás, que hacían que esa persona estuviera en el delito. Entonces, fue una iniciativa fuertemente del Poder Ejecutivo, esto partió principalmente en Valparaíso, con una asociación entre tribunales, fiscalía, defensoría y CONACE en ese momento, en el 2004, como decía la nota, pero después se transformó ya en una decisión de CONACE en ese momento, SENDA hoy, de poder plantear financiamiento y toda una oferta para esto. Entonces, ha sido una relación muy grata de aprender, porque decía hace un ratito conversando fuera de cámara, que era tan importante en cómo el mundo sociosanitario se une al mundo jurídico y empezamos a dialogar porque el mismo Juan González o María Tapia tiene un problema, comete un delito, pero aquí están todas las otras variables y cómo logramos que esa persona no lo vuelva a cometer. Ese es de alguna manera un objetivo muy fundamental para bajar, por supuesto, el riesgo de reincidencia, que es una de las cuestiones muy fundamentales en el tema del delito. Bueno, en este panel también mezclamos especialidades, tenemos abogados y también tenemos psiquiatras, ¿cierto? Psiquiatras, sí. Fernando, quiero consultar en forma más global. ¿Está Chile preparado para la implementación ya de políticas públicas nacionales de justicia terapéutica? Bueno, a nuestro juicio, sin lugar a dudas, Chile está en una condición particularmente favorable en este minuto para poder abordar e impulsar estas políticas que se vienen haciendo ya hace un par de años en nuestro país, que han demostrado ser bastante exitosas, sobre todo lo que dice relación con la reincidencia de los infractores y de los imputados que pasan por los tribunales de tratamientos de drogas. En ese sentido, creemos que estamos en una oportunidad, en plenos cambios también, desde el punto de vista, proyectos de cambio desde el punto de vista legislativo, etcétera, situaciones que nos dejan efectivamente en una posición en donde los resultados que han demostrado programas como los tribunales de droga han demostrado, como dije, que un factor tan relevante como la reincidencia puede perfectamente apoyarse mediante este tipo de mecanismos y de programas y en ese sentido, por lo menos como asociación, queremos apoyar e impulsar todas las iniciativas que tiendan a
a este tipo de objetivos, ¿no? Sí, me preguntan sobre si Chile está preparado, más de un tema cultural que legal, lo decía el director. Aquí la gente, incluso por un hurto simple, le gustaría que la gente se seque en la cárcel, que es la expresión cotidiana, pero yo creo que si escarbamos un poco, la gente desearía que no vuelvan a cometer delitos. Solo quiero terminar, le quiero preguntar por estadísticas, si alguien nos puede ayudar, ¿cuál es el impacto real de la reincidencia en personas que han aprobado su tribunal de tratamiento de drogas? A ver, las personas que pasan por un programa de tratamiento, el porcentaje de reincidencia es inferior al 27%, si no me equivoco. O sea, de cada en 10, comparación, ¿cierto? Menos de 3 personas vuelven a incidir. si tú comparas estas cifras con los porcentajes de reincidencia que se dan, y esto hay estudios principalmente de la Fundación Paz Ciudadana, que han demostrado cómo, tanto en el sistema cerrado como en el sistema abierto de Gendarmería, los niveles de reincidencia, y principalmente en el cerrado, en el fondo, la reincidencia es absolutamente mayor. Entonces, programas como los tribunales de droga, sin duda han mostrado que el porcentaje de reincidencia, una vez que las personas han pasado por un tratamiento exitoso, baja considerablemente. Sí, magistrado, usted me había pedido la palabra. Sí, yo, pedí la palabra básicamente para poder un poco intercambiar una opinión con Mariano, porque, bueno, a mí que me toca, en el fondo, ser juez de TTD, yo tengo una visión un poco más crítica del sistema. A ver. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, también lo que dice relación a las estadísticas. Yo creo que las estadísticas en algunos aspectos fallan. ¿Por qué? Porque el TTD efectivamente, claro, es muy bueno, pero el nivel de deserción que hay en el TTD también es muy alto, sobre todo en el caso de los menores de edad. Y una de las cosas, por eso que me interesaba conversar con Mariano, una de las cosas que me parece fundamental es que el TTD no solamente, por ejemplo, tenga la Fiscalía Centro Norte menores de edad, sino que a nivel nacional. La Fiscalía Centro Norte hoy día es la única unidad que tiene TTD menores de edad. Y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Antofagasta, que también tiene TTD, tenemos en Antofagasta, pero no tenemos en Calama. En circunstancias que en Calama es un punto donde el tráfico de drogas, por ejemplo, donde los delitos vinculados a las drogas es mucho mayor. Sí. Entonces, creo que sería súper bueno, primero ampliarlo a nivel nacional, el tema de los menores de edad, que no sea solamente a través de la Fiscalía Centro Norte, y en el caso del seguimiento que se haga, tener una estadística real respecto del nivel de deserción que hay hoy día. Porque en el caso de los menores, el nivel de deserción es muy alto. Claro, estamos contabilizando un N distinto, porque hay en el camino son dos temas interesantísimos. Yo creo que lo primero es que tenemos que ir incorporando a los adolescentes. Yo creo que lo hicimos tímidamente en un momento, porque había cierta resistencia para poder incorporar menores, porque había un poquito menos de evidencia. Pero evidentemente los menores son los más primerizos de todos los primerizos. Entonces podríamos decir que ahí hay un universo que podría estar sujeto a esto mucho más grande que los adultos, que primerizo hay muy poco, o sea, mucho menos proporcionalmente que los menores. Entonces yo creo que es un tema absolutamente que tenemos que mejorarlo y que tenemos que incorporarlo. Ahora, pero eso está empalmado con otra cosa, que el tema con la ley de responsabilidad penal adolescente también, ¿no es cierto? Que tenemos que pensar que por eso el tema de las deserciones, especialmente con menores, es muy alto. ¿Pero por qué? Porque estamos con un problema que hoy día yo creo que lo tenemos que revisar como país, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, porque hay dificultades de sostener en el sistema judicial a un adolescente infractor. No está fácil. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener ese equilibrio suficiente de poder tener el mecanismo de sujeción, llamémoslo así, que es un poquitito más firme, donde eso permita actuar al modelo sociosanitario. Claro. Porque hoy día lo que tenemos es que se pueden no estar y no pasa mucho. Eso es lo complejo. El sistema judicial está, un menor está con más posibilidades de no cumplir las indicaciones, y no solo en imputación, sino que también en condena. Cuando están en condena en el medio libre, una libertad asistida especial, por ejemplo, todo el tema del quebrantamiento, nunca es fácil. O sea, a veces están los chicos y no se sabe si se quebrantó, y si se quebrantó no se sabe dónde ubicarlo, ¿me entiendes? Entonces no se puede ubicar, no se puede trabajar bien.
Entonces, yo diría que yo estoy totalmente de acuerdo de que los menores, los adolescentes tenemos que intervenirlos a tiempo, porque también este modelo es una intervención la más a tiempo ya dentro del delito, por Sí, supuesto, porque claro. más a tiempo es ojalá en políticas sociales previas, ¿no es cierto? Y si uno va muy, muy, muy precoz, ojalá hijos bien queridos, Sí, bien claro. deseados, bien criados, ¿no es cierto? Bien queridos, bien cuidados. Cuando tenemos una población más bien querida y más bien cuidada, la tenemos con mucho menos delito y con mucho menos problemas. Sí, Fernando. Sí, quisiera agregar algo a la discusión y también lo digo esto como ex fiscal del Ministerio Público que me tocó participar en los programas de tribunales de droga. Uno de los focos que pone el movimiento Justicia Terapéutica tiene que ver con cuál es el rol que asumen los operadores del sistema como posibles agentes de cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien comparto específicamente lo que dice la magistrada Butó en términos de que sería necesario ampliar esto, y creo que en eso va la dirección también de poner a los tribunales de droga dentro de una política nacional importante en materia de seguridad, incorporar los tratamientos también a propósito de las modificaciones que se hicieron en la ley de pena sustitutiva, pero está en el rol y cómo los actores que participan en los programas de tribunales de droga consideran y se toman este rol al participar en los tribunales de droga. ¿Por qué te cuento esto? Porque uno puede apreciar que, claro, hay fiscales, hay jueces comprometidos, hay defensores sumamente comprometidos, pero no necesariamente los otros jueces, los otros fiscales y los otros defensores han visto necesariamente que esto es algo que es positivo, que contribuye a la solución adecuada del conflicto que está detrás de esa situación o que puede ayudar a esta persona a reinsertarse de manera adecuada en una sociedad cuando tiene un problema tan específico como un consumo problemático de drogas. Desde ese punto de vista, yo creo que además de ver el potencial, y ojalá el día de mañana tengamos en todos los tribunales de nuestro país programas de tribunales de droga, pero ello tiene que ir de la mano además con una comprensión y un convencimiento y un corazón de las personas que participan, porque si no a veces eso puede jugarle en contra. Sí, vamos a seguir conversando. Los invito a ver unas estadísticas que van a reforzar un poco la conversación, ¿ya? 44% de la población penitenciaria tiene un sistema abierto, es decir, goza de medidas alternativas y beneficios de reinserción. 6 de cada 10 delitos son cometidos por personas con consumo problemático de alcohol o drogas. El 70% vuelve a delinquir en los 3 años posteriores a su excarcelación. Los tribunales de tratamiento de drogas reducen en un 50% el costo total por imputado. Hay temas humanos, hay temas de costos para el Estado, ¿cierto? Y hay temas de ser más liviano para el sistema también, la persecución penal. En el primer bloque entramos de lleno ya a los déficits que tiene el modelo, ¿cierto? Le doy la palabra para que sigamos conversando. Lo que pasa es que yo creo que también la otra cosa para que se entienda bien, drogas, ¿no es cierto? Porque yo soy director del SENDA. Sí. Las drogas están tan presentes en las personas que delinquen. Es una de las cosas que siempre hay que diferenciar. Que las personas que consumen droga, la mayoría no comete delito, pero la mayoría de los que cometen delito consumen drogas. ¿Ah? Por eso cuando estamos en el mundo de la delincuencia, en el mundo de la comisión de delito, la presencia de drogas es muy presente, es muy fuerte. Y además lo que nos ha dicho la evidencia internacional es que si no abordamos esta temática, como muchas otras, que es con el modelo de riesgo, es que en el fondo, hoy día, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos diciendo, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona para que disminuya la probabilidad de volver a cometer un delito? Esa es la tecnología hoy día más avanzada. Drogas y alcohol es uno de los temas que hay que tocar, porque si nosotros solo nos dedicamos, por ejemplo, en la rehabilitación a mejorar autoestima, sin abordar el tema delito, sin abordar otros temas, o sea, el tema drogas y otros temas, no vamos a lograr cambiarle el riesgo de reincidencia. Entonces, el tema de las drogas aumenta el riesgo de reincidencia, como lo aumenta también tener socios, amigos en el mundo delictual, tener impulsividad y tener mal manejo de la rabia y la frustración, tener familias con dificultades criminógenas o multiproblemáticas, tener claramente pocos estudios, poco trabajo y desprecio por el estudio y por el trabajo, no saber divertirse prosocialmente, ¿me entiende? Entonces, cuando uno ve esos 7 ejes, son los 7 ejes que uno tiene que intervenir para disminuir la probabilidad de que esa persona vuelva a cometer delito. Entonces, los programas sociosanitarios que SENDA ofrece no ven solo drogas, ven los 7 ejes.
Eso Sí. también, y eso es lo que ha permitido, cuando Fernando nos dice la estadística, que nosotros bajamos el riesgo de reincidencia. Entonces, y lo bajamos a tiempo, y por eso hay que tratar de actuar hace tiempo con un suspendido, porque cuando es condenado también estamos actuando, pero empieza a bajar la probabilidad de tener mejores resultados. Exacto. Fernando, entonces, y Vania, el nombre, la sigla debería en algún minuto dejar de tener la D, debería ser tratamientos con un multisistema, porque puede ser alcohol, puede ser algún tipo de problema psiquiátrico también. O sea, la justicia terapéutica podría abrirse a más opciones que solo la droga. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, hay que hacer una precisión además. La justicia terapéutica como movimiento, en el fondo, Sí. encuentra como uno de sus ejemplos paradigmáticos los tribunales de drogas. Claro. Sin embargo, no se excluye, o perdón, no es excluyente los tribunales de drogas. Es decir, la justicia terapéutica aboga porque tanto en los procedimientos, en la ley, en los roles de los actores, se busquen consecuencias que sean beneficiosas para las personas que se ven en un conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? En el fondo, que siendo paradigmático el ejemplo de los tribunales de droga, existen otra serie de iniciativas que, por lo menos como justicia terapéutica a nivel mundial y nosotros a nivel nacional, en el fondo, estamos empezando a promover y apoyar, en el fondo. Existen y se han hecho iniciativas en el país, por ejemplo, de tribunales de tratamiento de violencia intrafamiliar y otro tipo de tribunales de tratamiento que lo que buscan es atacar y aportar en la solución de los conflictos que están generando ese tipo de problemas. Absolutamente, Entonces, eso. en ese Eso sentido, por supuesto que la posibilidad de apertura de esto se da en el fondo. Magistrada, cada vez que uno conversa con especialistas de los TTD, hablan del catálogo de delitos que se ven involucrados dentro de las posibilidades de tratamiento de droga. Habría que aumentar la posibilidad de que ingresen delitos con mayores penas, porque al final el origen es el mismo, es transversal, ¿cierto? Que cometa un hurto o cometa un delito más amplio no tiene que ver con la droga también, o sea, quiero decir que también es parte del inicio mismo que se quiere apuntar. Sí, voy a dividir la respuesta porque quería contestar la primera pregunta que hiciste a Fernando en relación al tema, al concepto de justicia terapéutica. Porque para mí, bueno, y de acuerdo a todo lo que me ha tocado ver y estudiar, el concepto de justicia terapéutica es muy amplio. Absolutamente. Entonces, cuando hablamos del TTD, es una parte de lo que es la justicia terapéutica. Una cosa es en sede penal, otra cosa es en familia. Lo que decía Fernando con respecto al tema de violencia intrafamiliar. O sea, son cosas que, si bien es cierto, se tocan en ámbitos distintos, pero forman parte de lo que es la justicia terapéutica. Ahora, en el caso del TTD, efectivamente, Senda hace un trabajo integral. Entonces, no solamente se aborda el tema delictual, básicamente por el tema del delito, sino que además siempre hay un trasfondo, un problema psicológico, hay dramas y problemas que vienen asociados al entorno familiar, a la realidad personal de esa persona, gente que está con depresión, problemas de cesantía, tremendas soledades. Entonces, hay cosas que en el fondo uno se entera en la audiencia, cuando está realizando las audiencias, de los problemas que tienen las personas. Hay un caso que a mí me tocó personalmente conocer. Bueno, yo me involucro mucho en realidad con este tema, pero específicamente... Está muy Porque bien. es lo que decía Fernando, el convencimiento que tiene que Sí, tener el claro, que es actor una también. convicción. Sí, Sí. pero lo que decía Fernando, y que también lo conversamos previo a la entrevista, hoy día no hay una institucionalización del TTD. No, Y me absolutamente, refiero no. a institucionalización hablando desde el Código Orgánico del Tribunal. Sí, claro. Sí. Hoy día los jueces que hacemos el TTD es porque tenemos un compromiso personal, que hemos asumido un trabajo adicional y porque hay un convencimiento de que efectivamente esto se hace con mucha fe y que todos creemos en el programa, en fin, pero pasa por un tema de buena voluntad y disposición de jueces, fiscales y defensores. Defensores, sí. Ahí está. Y somos los mismos, en definitiva, los que estamos trabajando siempre. Pero esa no es la idea, porque No, la por idea es que supuesto, se incorpore que sea más gente. sistémico, sí, Entonces, claro. cuando a mí me toca una persona, por ejemplo, que va al TTD, que es una persona que ha sido abandonada por la familia, que en realidad obviamente sin cuestionar la situación de abandono, sino que una persona que está En con un realidad, consumo sí, problemático de droga, que no tiene trabajo, que no terminó su educación ni siquiera básica muchas veces, y que le dan esta posibilidad, y que más encima mucha gente está enferma, obviamente el que lo valora y lo aprovecha, o sea, infinitamente agradecido. Y uno de esas personas a mí me pidió un diccionario. Y nosotros como regalo, además del egreso, obviamente el diploma y todo lo que significó, le entregamos un diccionario. Esa persona estaba súper agradecida. Entonces,
son cosas son cosas muy personales, o sea, son características, cada caso es un mundo. Entonces, sería mentira decir, sí, es que efectivamente esto es por la droga, esto es por el alcohol. Hay problemas asociados, como dice Mariano, que es un trabajo integral el que hace Senda. Sí, ahora quiero preguntarle por la cualidad de los actores del sistema. Yo he visto muchas audiencias de TTD y hay un aporte sustancial sobre todo del juez, también del fiscal defensor, pero como el juez lleva la audiencia es fundamental. Si llegara a ser parte del sistema con la universalidad de actores, ¿sería lo mismo? Le pregunto por las experiencias comparadas. Yo creo que aquí yo quiero destacar también el protagonismo de los magistrados. Yo creo que eso en todas partes del mundo, este modelo, el protagonismo de los magistrados es crucial. Y por dos motivos también muy importantes para que no seamos ingenuos. Lo primero es que estamos en el delito, por lo tanto tenemos que estar sin ingenuidad. Los equipos sociosanitarios, cuando vienen del mundo más de la salud de los sanitarios, tienen mucho menos contacto con el delito, tienen más contacto con la enfermedad, con los problemas, con las dificultades, lo cual es magnífico porque es un apoyo y una mirada. Pero hay una cierta ingenuidad. Por lo tanto, aquí se pone una firmeza desde el mundo jurídico de la no ingenuidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, a veces hay cogniciones, o sea, pensamiento criminal, razonamientos criminales que hay que descomprimir, que hay que desconfigurar y volver a reconfigurar otro pensamiento. De construir y construir. Total, y eso lo hacemos nosotros en la terapia, como dice la magistrada, que en el fondo hacemos una cosa muy compleja, pero sin perder, o sea, sin tener ingenuidad. ¿Y por qué también es tan importante? Y por eso es tan importante la supervisión judicial. Porque otra cosa sería, este chiquillo no sé qué, mandémoslo para allá. Y la derivación. Que vaya a salud. Y no haya supervisión judicial. Eso es una ingenuidad. Porque la adherencia también, además de todo el efecto que hacemos de entrevista motivacional, tener a la gente, digamos, muy motivada y con muchas ganas de estar en eso, porque además muchas veces por primera vez en la vida alguien les ha dado una atención, un diccionario, el primer diccionario de la vida que recibió ese hombre, se lo dio una magistrada. Yo diría que la otra cosa importante es que si no hay supervisión judicial, se pierde la adherencia. Entonces empezamos a perder. Y por eso esta es una mezcla entre firmeza, que lo da los jueces, y comprensión, que lo da el sociosanitario. Entonces los sociosanitarios tienen que tener la visión más de firmeza, los jueces un poquito la visión más de comprensión, pero nunca perder firmeza con comprensión. Porque si es pura comprensión, ¡pum!, nos desertan. Se van y ya esta cosa no. Y si es pura firmeza sin comprensión, es solo sanción. Así es. Antes de seguir respondiendo, los quiero invitar a ver una pregunta de la calle. ¿Ya? ¿Qué sanciones propone la justicia terapéutica? Esto la magistrada no me lo respondió hace unos instantes y quiero, en este último bloque del panel, conversar. ¿Cuáles son las sanciones? No me respondió. Ya hablamos de las sanciones que apuntan a una condena, sino una suspensión condicional y un sobreseimiento, ¿cierto? Pero quiero preguntar, insisto, el catálogo de delitos. Y se lo abro a ustedes. ¿Podría subir el catálogo en otros países? ¿Cómo funciona esta experiencia? ¿Son solo delitos simples o va más allá? Mira, eso depende de múltiples factores. Yo creo que sería responsable decir, porque me tocó conocer experiencias donde efectivamente delitos más graves podían entrar haciendo un juego de atenuante y cosas así, porque había compromiso de los actores y había una real posibilidad de cambio. Pero obviamente tiene que ir de la mano a cuál es la comprensión de los actores. Probablemente no sacamos nada ampliando al catálogo de delitos más violentos si no vamos a tener centros en los cuales derivar las atenciones, si no vamos a tener actores comprometidos para poder hacer un seguimiento eficaz, como decía Mariano, porque efectivamente el rol del juez es fundamental. Piensa que aquí todos los actores, pero particularmente el juez, abandonan ese rol adversarial que tienen. Sin embargo, el juez sigue siendo la figura de autoridad que, por decirlo de alguna manera, está la amenaza latente de que el poder punitivo igual caiga sobre esa persona. Y eso obviamente genera algún grado de adherencia. Y solamente para concluir con la pregunta que se hacía de la calle, a ver, la justicia terapéutica no es que proponga un catálogo de sanciones, en el fondo, lo que busca el movimiento es apoyar todo este tipo de iniciativas que puedan generar cambios y condiciones adecuadas y también detectar ciertos problemas en los cuales, en el fondo, no se estén dando consecuencias que generen impactos positivos en las personas y en los conflictos. Entonces, desde ese punto de vista, también desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno dice justicia terapéutica, no significa que uno abogue porque todas las cosas sean arregladas de común acuerdo, sino es compatible esto con un sistema de sanción penal. El tema es
que hasta qué punto el sistema de justicia penal solamente se aplica y no genera consecuencias negativas a quienes intervienen en ello. Y por eso un punto fundamental también de la justicia terapéutica tiene que ver con el sistema carcelario, en el fondo. Absolutamente. Y eso probablemente da para otro tema de conversación, en el fondo. Sí. Así es. Porque Vamos cerrando es la lo mismo, conversación ya. yo creo que es tremendamente importante, desde Senda, desde nosotros, que somos menos expertos en derecho, por supuesto, a mí me tocó, en mi experiencia personal, ser rehabilitador en cárceles. Tuve la fortuna de estar más en las concesionadas que son de mucho mejor estándar, sí, ¿no es cierto?, donde uno puede trabajar. Que es una gran diferencia, una cárcel, las tradicionales, que todavía tenemos un lamentable problema de habitabilidad, las concesionadas no. Por lo tanto, ahí se puede desplegar un modelo rehabilitador de mucho mejor calidad. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me ha tocado rehabilitar personas violentas y personas con severidades importantes que en cualquier momento uno diría, por Dios, jamás nunca estas personas. No, se puede. Hay pocas personas que no pueden rehabilitarse. De verdad, yo diría en cárcel un 10, un 15%, uno ya se encuentra con cosas más estructurales, que en la psiquiatría se llaman psicopatías, llamémoslo así, estructuras psicopáticas, que son personas que no tienen mucha salida. Pero hay un 80, 85% que tiene posibilidad de rehabilitarse, y ahí con distintos delitos, ni siquiera son delitos simples. Pero lo que dice Fernando es muy cierto. Tenemos que sí garantizar en la política pública un tratamiento serio, de alto nivel y con una contención. Si lo vamos a hacer en medio libre, no lo vamos a hacer privativo, Sí. ¿no es cierto? Vamos a ocupar el medio libre. Tenemos que ser muy responsables, porque también tenemos que responder frente a las víctimas, tenemos que responder frente a la gente común y corriente, de sentirse tranquila, de que esa persona que cometió un delito, estamos haciendo lo suficiente para que no lo vuelva a hacer, y están los resguardos suficientes de que si eso sucede, vamos a actuar a tiempo con una jueza que va a hacer un quebrantamiento inmediato y vamos a usar otra medida. ¿Me entiendes? Otra medida, corrígeme. Ahí siempre no sé si es medida, pero otra manera de seguir con esa persona. Pero tiene que ser todos muy comprometidos y equipos rehabilitadores de alta calidad. Sí. Por último, lo decían los dos expertos también, magistrada, le quiero preguntar de su rol de jueza y de su rol de jueza dura y que debe cambiar su rostro un poco a la jueza blanda más cercana. Su apreciación personal de participar en este proyecto de TTD. A ver, bueno, siento que como que me falta tiempo para poder contestar todo lo que me pregunta Julio, porque la verdad son muchas las respuestas, pero a ver, primero quiero complementar un poco lo que decía Fernando con respecto al tema del catálogo de delitos. Ya, brevemente ¿Ya? porque estamos terminando. Sí, por eso. Quiero complementar eso. Yo creo que ese tema es un tema de cuidado con respecto a ampliar más delitos. Creo que se tiene que estudiar caso a caso y no se puede dar una respuesta así general como decir sí, en realidad hay que ampliarlo. Yo creo que es un tema muy delicado, ver caso a caso, y dependiendo de eso es lo que puede ofrecer la Fiscalía en este caso de una suspensión condicional. Exacto. Ahora, desde mi perspectiva, mi visión, específicamente, ¿qué es lo que quieres que te puntualice, Julio? ¿Cómo ha crecido usted como persona, como ser humano, como juez? ¿Cómo ha cambiado su mirada de la justicia al administrar una justicia distinta como son los TTD o la terapéutica? Bueno, uno de partida tiene una visión absolutamente distinta, porque nosotros todas las sesiones que tenemos cuando tenemos las audiencias de TTD, nos reunimos con fiscal y defensor, y además con la dupla del Senda. Por lo tanto, todo eso es conversado. Y a nosotros nos llega la información previa a la audiencia de lo que efectivamente le está pasando al imputado. Por lo tanto, yo sé que esa persona no ha asistido a las sesiones, yo sé que esa persona tuvo un problema en su casa, yo sé que esa persona reincidió, como ocurre muchas veces al principio. Por lo tanto, yo tengo que tener una capacidad mucho mayor de empatía hacia el imputado. Y obviamente aclarar que tampoco se le trata como imputado, sino que en el fondo se le trata como una persona que está recibiendo un tratamiento, una ayuda, es distinto. Es que, perdón, ahí sí, es súper importante que no es jueza blanda, es jueza humanizada, mucho más cercana, comprensiva, pero más eficaz. Si acordémonos que aquí estamos haciendo una apuesta de eficacia, de lograr que esa persona no lo vuelva a hacer. Julio, ¿puedo decir otra cosa antes? 30 segundos. Ya. Hoy día existe un proyecto de ley con respecto a los TTD, y a mí me parece que no hay que desaprovechar esa oportunidad, me refiero en el caso de ustedes que tienen una intervención más directa, porque tiene que haber un programa integral entre jueces, fiscales y defensores. El Senda tiene que tener una intervención más fuerte,
y se consideran médicos también. Me parece que es un elemento súper importante. Les quiero dar las gracias por esta conversación, sin duda un tema que viene para largo. Llevamos 15 años de reforma procesal penal, 10 de la RPA y sin duda es una discusión que viene para el futuro. Le quiero dar las gracias a los 3 invitados de esta jornada. Mariana Butó, jueza de garantía, Gracias. Mariana Montenegro, director del Senda y también Fernando Santelices, director jurídico de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.